Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy te voy a enseñar cómo solicitar el EIN de tu LLC completamente gratis en los Estados Unidos. Así que sin más, comencemos. Ahora quizás tú que estás del otro lado te preguntas, ¿pero qué es el EIN? Y el EIN no es nada más que el número de identificación del empleador, o EIN por sus siglas en inglés. Y ok, pero ¿qué es esto, Leonel? ¿Con qué se come eso? Esto también se conoce como el número de identificación para el impuesto federal. O sea, tiene que ver mucho para todo lo que tiene que ver con los impuestos federales y se usa para identificar una entidad comercial. Es como muchas personas conocen lo que es el Social Security, el número de seguro social de las personas que viven aquí en los Estados Unidos, que eso es básicamente muy importante. Cada vez si tú vas a un empleo o lo que sea, tú necesitas ese número. Es básicamente lo mismo, pero para una empresa. Es el EIN. Dentro del mundo de Amazon, si tú vas a crearte una cuenta con un suplidor, siempre te van a pedir todos estos números. Y muchas personas, si tú vas en Google y pones cómo conseguir este número, te van a cobrar $100, $150. Incluso yo enseñé cómo crearte una LLC totalmente gratis y ahí pudimos ver que la plataforma quería cobrarnos unos $50 o $100 para solicitar el EIN, pero en este video yo te voy a enseñar cómo solicitarlo completamente gratis. Así que vamos a la computadora y te enseño cómo hacerlo. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos conseguir completamente gratis en la página del IRS? Lo primero que tenemos que hacer es que en Google vamos a poner así mismo como dice EIN, y lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el link que tú vayas a cliquear aquí es el link del IRS. Como lo podemos ver aquí, es el irs.gov. Entonces, hay muchas páginas que te van a salir aquí que no van a ser páginas muy buenas, así que tienes que tener cuidado que esa es este link que vas a ir. Y le vamos a dar aquí donde dice cómo aplicar para un EIN. Entonces, vamos a ir aquí. Como podemos ver, estamos dentro de la página del IRS. Y cuando estemos aquí donde dice, lo voy a poner en español, aquí donde dice aplica online, solamente tenemos que darle aquí la EIN, vamos a darle aquí, y luego que estamos aquí, lo voy a poner en español una vez más. Dice que tenemos, el primer paso es determinar la elegibilidad, o sea, ahí te va a decir todo lo que tú necesitas comprender la solicitud en línea y luego necesitas enviar la solicitud, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar ahí donde dice aplicar en línea ahora. Y después que estemos aquí adentro, entonces vamos a darle aquí donde dice comenzar la aplicación. Vamos a dar que OK. Y luego que estemos aquí nos va a preguntar, lo primero es qué estructura legal es para la que estamos aplicando, que necesitamos el EIN en este caso. Si tú tienes una LLC, es esta que está aquí. Si tienes una de las otras, vas a seleccionar cualquier otra, pero en este caso casi siempre es una LLC. Vamos a dar a continuar. Luego él te está explicando ahí que básicamente lo que es una LLC y su estructura. Vamos a dar a continuar. La primera pregunta que nos está haciendo la voy a poner en español para que la podamos entender mucho mejor. Dice, ¿cuántos miembros hay en la LLC? En mi caso solamente un solo miembro. Y luego nos está preguntando, selecciona el estado o territorio donde se encuentra físicamente la empresa. En mi caso es Pensilvania. Vamos a dar a continuar. Aquí nos está diciendo lo que hemos seleccionado, una Single Member LLC, o sea que es una LLC de una sola persona. Chequeamos que está todo bien y le vamos a dar a continuar. Luego te va a decir que cuál es el motivo por el que tú estás solicitando el EIN. En este caso yo le doy a que yo empecé un nuevo negocio. Si cualquiera de estas otras opciones es mucho mejor para ti, también lo puedes hacer si es lo que tú estás haciendo, pero la mayoría de personas van a solicitar el EIN porque están empezando un nuevo negocio. Entonces le vamos a dar a continuar. Luego aquí me está preguntando las personas que están en la LLC. En este caso yo voy a poner mi información. Luego aquí debajo me está preguntando que elija uno, si soy uno de los propietarios o miembros de la empresa. Entonces yo le voy a dar a que sí, que yo soy uno de ellos. Voy a dar a continuar. Luego aquí me va a pedir la dirección física que tú pusiste en tu LLC. Es muy importante que la tengas, que la tengas bien claro cuál es. En este caso yo voy a poner la dirección de mi LLC. Luego aquí me está preguntando que si yo tengo una dirección diferente a donde yo quiero que yo me envíen algún tipo de correo. En este caso yo le doy a que no, que vamos a utilizar la dirección que acabamos de poner aquí arriba. Entonces le vamos a dar a siguiente. Y luego aquí me va a preguntar
voy a ponerlo en español para que lo podamos entender bien, es el nombre legal de la LLC que tú tienes, de tu LLC. Aquí yo voy a poner el nombre de la mía. Aquí es el nombre comercial o haciendo negocios como. Esto muchas personas lo tienen, otros no. Si tú no pusiste, yo creo que esto se llama el DBA, creo. Pero no es necesario ponerlo. En este caso yo lo voy a dejar vacío. Luego, donde se encuentra la LLC, ya yo puse que es donde yo vivo, en Pensilvania. El estado donde se presentan los artículos de la organización. En este caso tú tienes que revisar la declaración que tú hiciste cuando estabas llenando la aplicación, pero usualmente es en el mismo estado donde está la LLC. Y la fecha de inicio, entonces ahí sí tú tienes que buscarla, tienes que recordarte cuándo fue que iniciaste tu LLC. Yo no me acuerdo exactamente de la mía, tengo que buscarlo, así que lo voy a buscar. Entonces en mi caso fue octubre 2021 y le vamos a dar a siguiente. Entonces aquí nos va a hacer unas cuantas preguntas, esta es la última parte. Si su empresa es propietaria de vehículos motorizados de carretera con un peso bruto sujeto a impuestos de 55,000 libras o más, en mi caso es no. Su negocio involucra juegos de azar o apuestas, no. Se necesita presentar el formulario 720, en este caso para mí es no. Tú tienes que investigar, pero en mi caso no. Su empresa vende o fabrica alcohol, en mi caso también es no. Tiene o espera tener empleado que reciba el formulario W2 en los próximos 12 meses. En mi caso también es no. Ya tú tienes que pensar bien si tu caso es sí en una de estas, pero en mi caso es todo que no. Le voy a dar a continuar. Entonces aquí es básicamente el último paso. ¿Qué hace su empresa u organización? Elija la categoría que mejor describa su negocio. Haga clic en los enlaces subrayados para obtener ejemplos adicionales de cada categoría. Entonces aquí tú tienes que poner dentro de qué categoría se encuentra la empresa que tú acabas de crear. En mi caso, yo pongo que es de ventas al por mayor. Creo que el negocio que nosotros hacemos en Amazon esta es la categoría que mejor le encaja. Así que yo le voy a dar que ahí y voy a dar la siguiente. Y luego, si usted es propietario o titular de los bienes que vende, voy a dar a que no en este caso. Le voy a dar a siguiente. Aquí dice si recibe una comisión o tarifa por la venta de estos productos. Por supuesto que sí, le voy a dar a que sí y a siguiente. Entonces aquí es muy importante, ya terminamos, me va a decir que cómo le gustaría recibir su carta de confirmación del EIN. Hay dos formas como tú puedes recibir la confirmación de tu EIN. La primera es recibir una carta en línea, que te la envían por un PDF, y la segunda es recibirla por correo, o sea que te la van a enviar a la dirección que acabamos de poner aquí. En este caso le voy a decir que no, que yo la quiero en línea para que me la entreguen de una vez. Y luego aquí me va a decir, estos son todos los datos que acabamos de poner para que podamos verificar. Y luego lo único que tenemos que dar aquí abajo donde dice submitir o submit, le vamos a dar aquí. Y luego que le demos aquí, yo no lo voy a dar porque ya yo hice la mía, pero luego que tú le des aquí, tú vas a recibir un PDF, te lo voy a mostrar. Vas a hacer un PDF y lo único que tienes que hacer es descargar ese PDF que tú vas a tener. En este caso, aquí está el PDF que ellos me mandaron. Y como vemos, lo manda el IRS directamente. Y aquí donde dice Employer Identification Number, entonces vamos a tener un número que es el EIN de nuestra empresa, que es básicamente la forma de identificar esa entidad comercial que nosotros tenemos, que es nuestra empresa o LLC aquí en los Estados Unidos. Básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Si tú sigues este tutorial al pie de la letra, vas a poder conseguir tu EIN para tu LLC o tu empresa en los Estados Unidos totalmente gratis. Así que si te gustó el video, si fue de mucha ayuda, por favor te pedimos que nos des like, así nos ayuda a llegarle a otras personas que también están buscando información que sea de mucho beneficio para ellos. Y nada, siempre te recuerdo que te unas a la comunidad Modo FBA en Facebook para que siempre nos mantengamos al tanto. Cualquier tipo de preguntas las puedes poner por allá. Y sin nada más que agregar, solamente te digo que nos vemos en una próxima.